Sí, amigos de Venezuela, que nos siguen en la señal de Global TV 65.com y también los que nos siguen en el canal, el UHF de Global, el canal 65, y los que nos siguen en las compañías de cable acá en el estado Zulia, también nuestros amigos de Telered TV en el oriente del país, que tienen la amabilidad de colocar el programa en horas de la tarde. Los amigos de YouTube, muchos amigos de YouTube, quisieran estar con nosotros muy temprano, pero al no poderlos conseguir porque no tienen un medio para llegarnos, graban el programa y entonces en la tarde lo ven. Por eso es que este es un programa que dura todo el día, claro, sí, incluso sin ir a la nevera. Claro, si ya van 2 días, 3 días, hay que meterlo en la nevera para que no se dañe, pero por lo demás todo está bien, porque aquí generalmente comentamos cosas que poca gente comenta. Y los amigos del Periscope, que se me había olvidado que ya Andri Bernal tiene montado el Periscope. Oye, mira, hay 3 cosas, Ronald, que yo te las voy a poner para que tú las desarrolles hoy. Una de ellas tiene que ver con la declaración de un jefe policial brasileño que dice que Lula es el comandante de la corrupción. Y no porque yo no tenga argumentos para hablar de Lula, porque yo de verdad siempre le tuve una gran desconfianza a este Lula, pero que lo hayan acusado de comandante de la corrupción es cuando menos una sorpresa para muchos que creían que Lula era, digamos, una figura que iba a marcar pauta en el mundo de la política latinoamericana y por qué no también en el mundo. El otro punto sigue siendo ya no tanto la cumbre, porque la cumbre no ha generado información que valga la pena, pero al lado de la cumbre hay la cumbrita. La cumbrita es de venezolanos que el gobierno llevó, porque solamente podía llevarlos al gobierno, para Margarita con sus carpas, con sus baños portátiles, con sus vacinillas, porque también tienen vacinillas para sus necesidades cuando los movimientos intestinales aprietan y entonces es necesario darle salida a los efluvios. Entonces, esa es una noticia porque en Margarita generalmente llueve poco. Y por esa zona donde ellos están también llueve poco. Pero mira, cayó en estos días un vendaval. Y fue un vendaval y además que amenazaba con llevarse las carpas, que curiosamente todas parecían la misma marca y de la misma forma. Por cierto, hay otro vendaval que no se nos vaya a olvidar, a lo largo del programa me lo recuerdas, que hay otro vendaval en Corea del Norte del cual es digno de hablar. Bueno, lo comentaremos más adelante. Entonces resulta que cerca del mar el viento es más fuerte. Claro, en el mar la vida es más sabrosa. Pero yo no creo que esos compatriotas que están allá la estén pasando sabrosa, entre otras cosas porque ellos fueron justamente para hacer una suerte de fuerza de choque en gritos y cosas de esas. Claro, tendría que tener tu cachiporra por ahí, pero era una fuerza de choque que íbamos a tener allí para cualquier cosita que se les ocurriera a la gente. Pero mira que la gente ahora comenzó a protestar con las cacerolas que coincidencialmente a Elías Agua no le gustan. A Elías Agua no le gustan las cacerolas porque las cacerolas tienen que tocarse con un motivo realmente político. Y él considera que no tienen razones políticas los venezolanos para hacer sonar sus cacerolas. Entonces yo no sé si tú, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gustaría más? Hablar de Lula, hablar de esto o hablar de las vicisitudes de la canciller venezolana. De Delcy Eloína Rodríguez, porque es que la canciller venezolana, y además, ella debe ser tan poco eficiente en su trabajo como canciller, que supuestamente en las conversaciones que la oposición tiene con el gobierno, ella debe llevar la voz cantante y yo creo que ella ni siquiera llega a recalcitrante. Pero bueno, tienes a lo de Delcy, porque ella acaba de decir que Venezuela sigue sosteniendo la presidencia del Mercosur. Vamos a aplicar la técnica del régimen parlamentario. Es decir, el régimen parlamentario, tú propones los temas de discusión
y después se discuten en orden inverso, es decir, comenzamos por el último y terminamos por el primero. A mí me gusta mucho el tema de Delcy Eloína, porque a mí me encanta cuando ella dice, y el presidente Maduro también, ellos dicen que van a ejercer de pleno derecho la presidencia de Mercosur, un organismo de integración colegiado que ha dicho que Venezuela no ejerce la presidencia y que le dan un plazo hasta el 2 de diciembre para que cumpla con los requisitos de la comunidad, porque si no va a ser expulsado. Entonces, cuando yo escucho hablar al presidente Maduro, escucho hablar a Delcy Eloína, lo que me viene a la mente es que ella se va a reunir, entonces el presidente se va a reunir, va a convocar y se va a reunir con el observador de Mercosur. Porque el observador de Mercosur se ha dicho que respalda al presidente Maduro, es decir, se va a reunir con Bolivia, pero no se reúne con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, perdón, con Uruguay, Argentina y Venezuela. Entonces, yo creo que eso es un buen tema que para dar vuelta, porque pareciera más bien que lejos de ser un problema de integración económica, un problema político, lo que se ha convertido en un problema de retórica. Claro, porque es que yo creo que el Mercosur fue una buena idea, una unión aduanera de los países del sur, sobre todo 3 países que estaban bastante integrados, o 4, porque la economía uruguaya depende mucho de la economía argentina, y también la paraguaya depende tanto de Argentina como de Brasil, que son los 2 grandes países del Mercosur. Brasil mucho más grande que Argentina y desigualdades enormes entre la economía argentina y la brasileña. Y en algunos casos no son economías complementarias. No son economías complementarias, y si bien es cierto que hay bastante inversión brasileña en Argentina, sin embargo, los argentinos siempre han resentido que las políticas industriales brasileñas terminan perjudicándolos a ellos. Y hay ciertas cositas, pero bueno, efectivamente ellos se pusieron de acuerdo. Además de la rivalidad futbolística, que por ahora todavía favorece a Brasil. Sí, entonces resulta que cuando montan el Mercosur, lo montan como una opción de integración económica para avanzar juntos 2 países más o menos grandes y 2 países pequeños, aunque Paraguay no es tan pequeño, pero recuerden que Iguazú es una planta hidroeléctrica que iba a generar electricidad tanto para la zona brasileña como para otros países, porque eso está más o menos, hay una frontera común, Paraguay, Brasil, Argentina. Pues bien, Chávez llega al poder, Chávez facilita la llegada al poder de Lula con su dinero y facilita de alguna manera con su dinero también el ascenso al poder de Néstor Kirchner. Con Kirchner fue mucho más dadivoso Chávez, no sé si es que Kirchner ejercía mayor influencia y necesitaba más. Sí, y Kirchner... Porque Argentina no tenía Petrobras. Venezuela le facilitó dinero a Argentina para que pagara, que ya estaba en default, pagara la deuda que tenía con el Fondo Monetario. Y una vez que hubo problemas en Argentina de algunas empresas, como una empresa que produce todavía una cooperativa de productos lácteos, Chávez la compró, prácticamente les dio el dinero. Chávez regaló el dinero de los venezolanos a manos llenas. Y entonces eso por agradecimiento, estos caballeros hicieron todo lo posible para que Venezuela entrara. El Parlamento paraguayo estuvo siempre en desacuerdo con el ingreso de Venezuela. Pero mira que ese Parlamento paraguayo, utilizando recursos constitucionales, destituye al hombre de las sandalias, es decir, Fernando Lugo. El padrote. Que era sacerdote, obispo, y tuvo tantos hijos como años estuvo de obispo, quizás más, porque hay algunos que dicen ser hijos de él, pero no los han podido demostrar, pero será fácil. Pues bien, ese parlamento destituyó a Fernando Lugo, y el Mercosur, en manos de Uruguay con el señor Mujica, en manos de Argentina con la señora Kirchner, y en manos del caballero Lula,
decidieron sacar a Paraguay e incorporar a Venezuela entre gallos y medianoche. Venezuela no tenía otro producto de exportación que el petróleo, pero ellos vieron allí, el Brasil, Argentina y Uruguay vieron una gran oportunidad de negocio, aunque le hemos quedado un poquito mal a Uruguay. Sin embargo, ellos han hecho sus negocios. Y no está lejano el día en que se sepa que algunos de los políticos más prominentes de Uruguay, de esos que andan en Volkswagen y suelen tomar cervecitas con sus compañeros de toda la vida en el bar de la esquina, aparezcan salpicados con algún tipo de ayuda que le dieron a otros amigos. Pero bien, Venezuela entró, no cumplió con los protocolos. Yo tengo un amigo que trabaja con ella, economista y egresado acá, el Zulia, que me contó buena parte de la historia, y entonces resulta que cambian las condiciones, cambia la correlación de fuerzas, y los tipos se ensañan con Venezuela, porque le toca, según el protocolo, le toca alfabéticamente a Venezuela. Y entonces resulta que cuando va a tocar a Venezuela, los tipos dicen que no. Y se dan cuenta que Venezuela no ha cumplido con nada. Y como ya no tiene dinero, lo sacan. Lo triste de todo esto es la indignidad de los venezolanos, de la Cancillería, el propio presidente de la República, que viendo que estos tipos producen una declaración excluyéndonos de Mercosur, ellos insisten en que son presidentes de Mercosur y no se sabe para qué, porque acaban de nombrar un comité coordinador que además le pide a Venezuela que entregue la información, que no podía entregar, que por cierto no es la única que debe, porque también en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial Venezuela no ha podido dar la información que le están requiriendo y que es necesario entregar cuando se es miembro de un organismo multilateral. Bueno, entonces yo digo, ónchale, ¿será que perdimos la dignidad, chicos? Si no nos quieren allí, pues que no nos quieran. Pero nosotros cometimos el gran error. Éramos líderes y podíamos haber liderado a la Comunidad Andina de Naciones. Ah, no, pero nos salimos de allí porque estábamos peleados con Uribe. Exacto. Porque Chávez nos llevó por derroteros, que hoy nos damos cuenta que de verdad Chávez nunca tuvo no tuvo una idea de país. El invento del socialismo del siglo XXI se lo vendieron y lo compró sin analizar qué era. Y después acabó con todo, hasta acabó con la diplomacia venezolana, que no es que era una gran cosa, pero tenía diplomáticos de carrera para colocar ahí improvisados, algunos de ellos, por cierto, en Paraguay, saliendo con acusaciones bastante feas. Y el de Uruguay en alguna oportunidad también. O en el caso de Kenia, que nunca se supo qué fue lo que pasó con la embajadora que mataron. En Uruguay hubo un funcionario diplomático que el gobierno uruguayo pidió que saliera del país. Pero es que ahora mismo en un país amigo, en Grecia, le pidieron a Tsipras Tsipras pidió que sacaran el hombre sin mayores inconvenientes. Y en España no echan en falta al actual embajador, pero sí echan en falta al anterior, porque escribía poesías muy bonitas. Bueno, si tú quieres que yo comience hoy a hablar de Isaías Rodríguez, lo haría con mucho gusto, pero Isaías Rodríguez hace tiempo que no dice nada que valga la pena reseñar. Porque claro, él lo dijo todo con una sola mirada. Sí, claro, por eso es que uno nunca puede decir la última palabra inmediatamente, uno tiene que ir poco a poco osificándose. Y a Isaías últimamente se le nota demasiado lisonjero. En eso se parece mucho a Escarrá, al fenómeno Mira, yo no sé si a ti te pasa. ¿A ti no te ha ocurrido que tú estás leyendo una novela y hay un personaje que se te parece a alguien de la vida real que tú conoces? Sí, claro. Bueno, a mí me parece el mismo. Yo cuando yo veo a Escarrá, yo no puedo, enseguida me voy a Kafka. Y enseguida me voy a la Metamorfosis. No, pero no porque Escarrá cambie de opinión cada 50 minutos. No, es porque Escarrá se me parece al bicho ese en el que se convirtió Gregorio Samson. Bueno, yo soy un poquito más amable. Porque yo cuando veo a Escarrá, también debo reconocerlo. Es ahora que lo veo así. Antes lo veía con un poco más, con otros ojos. Pero yo hoy veo a Escarrá y me acuerdo de esos personajes del cómic norteamericano, Dumpy Bumpy. ¿Se acuerdan que son los dos? Los dos que siempre están ahí dando vueltas en Alicia en el País.
de las maravillas. El problema en Mercosur hoy día para Venezuela, más allá de todo lo que has dicho, lo certero y oportuno de todo lo que has dicho, es que ya para la Cancillería venezolana, ya para Nicolás Maduro, es un punto de honor. Y como punto de honor, ellos van a demostrar, o van a tratar de demostrar jurídicamente, legalmente, y con todos los recursos que le provee el derecho internacional, que la decisión de Mercosur está alterando la legalidad de la organización, que Brasil, Uruguay y Argentina están violando el ordenamiento jurídico pactado y convenido para regir las relaciones dentro de Mercosur. Y luego que salgan de acá de la cumbre de los NOAL, porque me parece simpático que el movimiento de los no alineados siempre se conoció como el grupo de los 77, así como el G20, como el G4, como el G8, este era el grupo de los 77. Una vez, en un tiempo, lograron la alianza de China, quién sabe qué andaba buscando China en ese momento como objetivo geoestratégico o la diplomacia china, entonces se repetía hasta el cansancio ese latiguillo fastidioso de que era el grupo de los 77 más China, el grupo de los 77 más China. Ya China no está en el grupo de los 77, pero es que yo ahora también cuestiono de que sea el grupo de los 77, porque ahora nadie habla de 77, ahora es el M-Noal, ahora es el movimiento de los no alineados, o sea que como que no son ya ni 77. Sí, pero además, hay unos que, como decía Bocaranda, que están muy alineados, y otros que están muy desalineados. Por cierto, Evo viene el viernes. Evo Morales. Sí, Evo Morales viene anunció que viene el claro. viernes. O sea, la cumbre comenzó hace 3 días, pero le está ocupado muy en Uruguay. No, ayer se estaba ocupado insultando al gobierno chileno. Ah, sí. Sí, mira, pero no es una cosa de Evo Morales, es una línea de la izquierda chamánica latinoamericana, esa izquierda borbónica. Caerle a piña ahora a la izquierda social de Chile. No, mira, lo hizo del Cieloína acusando al canciller de ser un agente del pinochetismo y de la burguesía más rancia de Chile. Lo hizo Tarek William, quien señaló que el lenguaje del embajador es un lenguaje pinochetista. Y lo dijo Evo Morales ayer más abierto, lo dijo, mira, esos tipos, que el pueblo chileno no puede creer en esos tipos que son unos mentirosos que han engañado al pueblo chileno, lo dijo Evo Morales. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Y sabes lo que dijo la hija de Pinochet, Isabel Allende, aspirante? La hija de Pinochet. Perdón, la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, que por cierto es candidata de la izquierda. Precandidata, sí. De la izquierda para la presidencia de Chile. Que que el régimen de Nicolás Maduro no es no es socialista de ninguna especie, que esto es una ramplona dictadura. Y yo te voy a decir lo siguiente. Entonces eso se lo van a cobrar. Claro, es que el problema es que Bolivia tiene una disputa con Chile, porque Bolivia fue a la guerra con Perú y Chile les ganó a los dos, y por supuesto, en aquella época el que ganaba se quedaba con los territorios. Yo lo que creo es que si por la vía diplomática no se puede, Evo Morales, yo tengo miedo, sí, claro. Porque Evo Morales, que fue capaz de derrotar y lo importante no es que los haya derrotado, lo importante es que Evo Morales derrota al Imperio Español y al Imperio Romano a la vez, sí. En el mismo momento, los enfrenta, claro, una división por aquí, otra división por allá, y él en el medio, el Imperio Romano con todo, el Imperio Romano por el flanco derecho, el imperio español por otro flanco, y entonces, y él como gran figura derrota a los dos imperios, pero no se tienen que estar riendo, si es que esto lo dijo Evo Morales. Y además, esa gesta está contada en un libro que se llama Ebonada, ¿no? Y es que yo poseo el libro. Sí, claro. Yo tengo el libro de Evo Morales. Entonces, claro, yo le digo a los chilenos, con sus carabineros y sus cosas, que tengan cuidado, porque no desatar la ira de Evo. Porque se las lleva y se las trae. Porque llama a la señora Zapata. Y al llamar a la señora Zapata, la cosa cambia. Por cierto, en estos términos diplomáticos, hablando de esos términos de la geopolítica y de la diplomacia, el embajador eterno de Venezuela, porque yo desde que tengo uso de razón, ese señor está al servicio de la diplomacia venezolana. Roy Chatterton, fíjate lo que dice él.
observemos a los más cercanos. Unos le están fallando a Maduro. Y tú sabes que Roy Chatterton forma el grupito de Jorge del Cieloína, promovido por José Vicente Rangel, que son los que están intentando acercarse a un pretendido diálogo con la oposición. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo no estoy muy seguro si José Vicente Rangel está promoviendo esto. Yo no sé. Yo sé que Rangel se abroga el hecho de que él se encargó de los hijos de Jorge Rodríguez. Tampoco sé a ciencia cierta si es verdad que José Vicente Rangel era muy amigo de Jorge Rodríguez padre. Eso no lo sé. Conociendo a José Vicente, sé que José Vicente es duro. José Vicente no es mano suelta. A José Vicente le costó siempre, era un hombre duro, eso que llaman duros, pues. O sea... Sí, a José Vicente es duro. Entonces, ahora andan diciendo eso. Yo creo que José Vicente Rangel no está casado con nadie. Con Anita Ábalos sí, claro, con Anita, pero con nadie está casado José Vicente. Con el único tipo que de verdad él hizo un esfuerzo para que no se lo sacaran del gobierno fue a su hijo, porque el hijo de José Vicente, de verdad, incluso contraviniendo su propia opinión, el hijo de José Vicente se fue para la milicia, para la Fuerza Armada, pero no como en una posición de entrar a la Fuerza Armada para subvertir el orden, se fue para la Fuerza Armada porque quería ser militar y ahí le costó mucho, porque parece que no es un muchacho, a pesar de que yo reconozco que Rangel es un hombre lúcido, y además de lúcido, un intelectual de cierta valía, y su esposa es también una intelectual importante, pintora y tal. Parece que José Vicente, el hijo, Rangel Ábalos. Sí, Rangel Ábalos no era, pues, no se distinguió nunca en nada. A él es el que debemos estas creaciones de la OLP, ¿no? ¿Quién sabe quién se la llevó? O de la justicia. Él nunca se distinguió en nada. Que yo sepa, incluso siendo su padre dirigente político, José Vicente Rangel no... Sí, la verdad es que nadie entendió cómo él llegó inclusive a ser alcalde del municipio Sucre. Bueno, en aquel momento de euforia su papá lo puso, su papá sí lo puso. Que por cierto, quien más hizo negocio no fue su papá, sino alguien muy cercano a... que es muy cercano a... Pero dejemos de hablar de las cosas, de la vida de la familia Rangel, porque como es común en este programa, las cosas van pasando y nosotros las vamos tratando como la vamos pensando, como vaya viniendo, vamos viendo. Como vaya llegando. Pero por ahí hay una información que está en la calle de que el diálogo sustituyó al revocatorio. Y entonces ahora, por ejemplo, el señor Capriles, el hombre de la gorra tricolor y las camisas Columbia, porque hay que reconocer que si alguien en Venezuela le ha hecho una contribución a la moda, es Capriles. Y Pablo Pérez con las camisas Columbia. No, Pablo Pérez las usó después. Ah, después. Pablo Pérez es después. Además, Pablo Pérez no se puede reseñar porque Pablo Pérez no impone moda. No impone moda. Pero Capriles sí, señores, Capriles colocó las camisas esas en el fashion de la moda. Hasta Diosdado las usa, está en una foto aquí Diosdado sí, con una camisa Columbia. Pero después. Y Capriles empezó a poner su gorra, una gorra que antes era una gorra de beisbolista, ¿no? Ahora los políticos se espantan con gorra, antes los políticos eran un poquito más serios, porque cuando se usaba sombrero, y usaban sombrero, y después se quitaron el sombrero, pero ahora los políticos tienen que andar con la gorra, y algunos se la ponen con la visera para atrás. Cosa horrible, ¿no? Pero pasa en este país, donde por ejemplo Capriles dice, ninguna individualidad está por encima del revocatorio y nadie lo puede negociar. Esto es lo que la gente le pide a los políticos, que hablen claro. Oigan esto, ya vamos a ir al corte. Ninguna individualidad está por encima del revocatorio y nadie lo puede negociar. Como hay algunos que podemos tener alguna posibilidad de lectura inferencial, entonces podemos ya comenzar a dar nombres. Yo tengo aquí en el estudio a alguien con quien vamos a pasar un momento muy agradable, porque a él le voy a hacer esa pregunta. ¿Quién es el que anda tratando de negociar esta cosa? ¿Acaso es alguien a quien acusaron, a quien le amenazaron con freírle la cabeza? Pues lo dejamos para el próximo segmento porque ya tenemos que ir a la pausa.
Aquí seguimos, amigos. Recuerden que esta tarde, como a las 3, entre 3 y 3 y media, en Telered TV, usted puede ver este programa. Telered TV es una televisora del oriente del país que lleva a ustedes en el oriente la programación, el programa de Roja y Arena. Por cierto que Ender Arena no está con nosotros porque andan atendiendo asuntos académicos en Canadá, pero pronto estará con ustedes. Está loco por venir para acá. En estos días me escribió y el tono de la reflexión que me escribió es como diciendo, quiero estar allá dando el debate yo también. Es que a él le gusta dar los debates. Es lo único que da es un debate porque bueno, no tiene mucho. Está con nosotros Américo Goyo, profesor universitario que no necesita presentación en el Zulia y creo que tampoco en Venezuela, porque Américo se ha hecho sentir con sus escritos y con sus opiniones, que a muchos a veces no agradan, pero son sus opiniones y como no estamos para respetar opiniones, sino para debatir esas opiniones, bueno, eso es que yo respeto tu opinión, yo no respeto nada, yo lo que hago es que puedo estar en desacuerdo con lo que dice Américo o estar a favor, pero siempre llegan y respetando, entonces te dicen, yo respeto tu opinión, pero yo creo que tú entonces te respetan, pero te tumba lo que piensas, lo que tú estás diciendo. Bueno, Américo, yo decía hace rato que Capriles, claro, yo hacía una introducción con Capriles que a lo mejor a nadie le interesa, pero decía Capriles que ninguna individualidad está por encima del revocatorio, nadie lo puede negociar. Yo sé que tú eres un intelectual de una vasta formación, que eres capaz de leer a los filósofos en alemán. Todavía. Cosa que en la Escuela de Filosofía de Luz todavía no han aprendido muy bien el alemán, ni a sumar ni a restar, pero eso será para otro momento. Bueno, porque Darío está quebrantado. Darío Durán es un excelente patrón. Una crítica a Darío, ¿verdad? Que ya ha caído en cuenta. Sí. Y entonces, cuando Capriles habla así, usted que conoce el arte de la lectura inferencial, ¿qué es lo que quiere decir Capriles y a quién se dirige? Yo creo que aquí hay varias cosas que atender, ¿no? En un país donde la esquizofrenia es lo normal. O sea, vivimos en un país, yo acabo de escribir un ensayo muy fuerte, de muchos años de trabajo, porque todos los regímenes dictatoriales son esquizofrénicos, un desconocimiento de lo real, llámese Hitler o se llame Chávez o Maduro, da igual, o el amigo Fidel, ¿no? Entonces me refiero al amigo Fidel de los años 60. Entonces, cuando el país vive un estadio de esa naturaleza, los líderes tienen que tratar de traducir un elemento que nos una. Yo creo que en Venezuela el único vector de unión, que pues llamarían los físicos, es la Constitución. No hay otro. Porque de resto es como en las universidades, cuando alguien te dice la universidad que yo quiero. Es un hipócrita. La universidad que queremos está en la ley de universidades. Si la cumpliéramos, tendríamos un gobierno bueno. Y en el país está igual. Yo creo que Capriles ha logrado despertarse a sí mismo y ha logrado tener muy claro que es la Constitución o nada, que es el referéndum como una vía política de intentar resolver una crisis que no tiene otras alternativas. El desespero dice, bueno, yo conozco muchos amigos que dicen, bueno, salgamos de Maduro, a Maduro lo controla Fidel. Bueno, chicos, si así fueran las cosas, ir al entierro del Fidel acabaríamos con el problema. Esa es la misma enfermedad que tiene el gobierno cuando dice que es el imperialismo el responsable que estemos mal. Y el imperialismo, yo no sé si viste un ensayo mío sobre mi adoración por los imperios. Yo sin imperios no viviría, hablaría, sabrá Dios, alguna lengua celta estaría hablando, porque le debo al imperio romano que se transformó en castellano y al imperio español que viniera para acá. Los que derrotó Evo. O como dice bueno, entienden, yo lo señalo, no teníamos identidad, Evo se llama Evo, a lo mejor es el masculino de Eva, y Morales, que era un español, normal, común y corriente. No será el masculino de Eva, pero por lo menos tiene un parecido con Lila Morillo. Bueno, ya Lila cantaba es lo que sabemos. Digo, a nivel de pollina, digo. Ah, bueno, porque además me fascinó que Lila cantó con este mexicano que se acaba de ir. Sí, claro, Juan Gabriel. Cantar con Juan Gabriel es como si yo hubiese cantado con Pavarotti, para efectos de mi vida. Entonces yo creo que en este país está ocurriendo un momento importante, ¿no? Yo constantemente observo que normalmente, Francisco, quienes no hacemos nada, queremos que caiga el gobierno según queremos nosotros que caiga. Esa es una enfermedad tan grave
como la otra, el iconoclasta, ¿no? El perro de Aquiles Nazoa. Pero estamos andando aceleradamente. Si tú miras la historia, 70 años largos le costó a la Unión Soviética para desaparecer. Y no trajo absolutamente nada mejor que la porquería que quitó. En eso también debemos ser absolutamente claros. Si hay un país donde la perversión tiene un papel importante que podría empatar con nosotros en la Rusia actual, con una diferencia. Esos 70 años permitieron desarrollar un sistema balístico, matemático, físico de primer orden. Y si han seguido los incidentes de la guerra en Siria, verían que la cohetería rusa fue mejor que la norteamericana y que la de la OTAN en este momento. Por eso están negociando. Entonces, en este momento el país está viviendo una crisis, en primer lugar, porque no habíamos tenido claro que no son los cubanos los responsables de la crisis en Venezuela. Y el gobierno nunca tuvo claro, eso es una cosa que lo estudiaron muy bien los germánicos, que es lo que llaman la teoría de la conspiración. Para el gobierno siempre será mucho más fácil decir que ustedes dos son culpables de que la comunicación no sirva en Venezuela, porque es muy cómodo eso. Ese jueguito viene siempre. A mí me fascina El Paraíso, por razones obvias, mucho más por lo que hizo Eva que por lo que hizo Adán. Pero y fíjate tú que a mí porque siempre me gustaron las manzanas y están tan caras que... Ahorita no se puede. Sí, no se puede, no podemos tener paraísos ahora. Y menos en esas circunstancias, Pero serpientes sí hay muchas ahora, ¿no? Normalmente están algunas en el cogobierno y otras están en el gobierno. Mira, pero yo te preguntaba, yo sé que yo conozco a Américo Goyo, y yo te pregunté algo y me pediste una excelente explicación y la hemos gozado. Yo creo que hoy este es uno de los programas que de este año creo yo que es el que más he disfrutado. Y eso que apenas estamos comenzando. O porque se van a cerrar después que yo me vaya. No es por eso. Bueno. No creo que nos cierren, creo que hasta un premio nos podemos ganar. Pero fíjate lo siguiente, y ahora la voy a poner directa. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que has dicho en eso tienes una claridad meridiana. Y yo no voy a hablar mal de lo que tenemos porque es lo que tenemos. Así es. Exacto. Sí. Bueno, podemos hablar mal de lo que tenemos cuando lo que tenemos nos sirva. Sí, pero bueno, exacto, pero en la oposición dicen que hay unos cuantos líderes y la prueba es que algunos que tienen influencia están presos. Ceballos, Rosales, López y otros más. Ahora metieron presos a unos alcaldes que no se sabe la razón por la que están presos. Y el caso de Ledesma. Y entonces quedan en la calle Capriles y Henry Ramos que resurge. El hombre, AD no valía nada y sigue siendo AD un partido menor. Pero la figura de Ramos se ha acrecentado sobre todo porque da la impresión que al venezolano le gusta, le gustó el lenguaje directo de Ramos enfrentando al chavismo, diciéndole las cosas que muchos le queremos decir o que le quieren decir. Y entonces Ramos convierte en esa figura. Yo no sé si eso durará mucho o poco. Probablemente Ramos cuando termine su mandato en la Asamblea Nacional pase a un segundo plano, seguramente la conducta de Borges que va a ser el próximo presidente sea diferente, en fin, pero Capriles cree que Ramos le está disputando la candidatura presidencial que él considera, al igual que consideraba el doctor Caldera, que es de él, y razones tiene porque ha hecho campaña, ha trabajado, nadie lo puede acusar de nada, el tipo ha estado gobernador de Miranda, es decir, Capriles tiene su derecho, pero yo siento cuando él dice que ninguna individualidad está por encima del revocatorio, nadie lo puede negociar, ¿se estará refiriendo a Henry Ramos? Pues yo creo que no, porque hay una coincidencia importante. Yo he seguido el caso porque obviamente me interesa como cualquier otro, pero hay muy claro que si algo ha sido positivo en estos últimos meses es que se están reconociendo los liderazgos. Yo creo que, y además Ramos Alub lo ha dicho, estuvo muy claro, dijo, bueno, si vamos a discutir la presidencia, su nombre no tiene por qué negarlo. Y si estamos en un proceso democrático, la primera elección que tendría que dar Capriles y el propio Alub, hay que medirse. Igualito como estamos en el Zulia cercanos a un proceso político y hay que medirse electoralmente. No puede haber candidatos ad hoc, decir, esto me toca o esto no me toca.
Si Capriles, que ha hecho sin discusión, una gran labor, y él es la máquina que impulsó el referéndum, eso no cabe la menor duda, o la chispa, como dirían los rusos antes, que incendió la pradera. Pero sería una mala elección política si Capriles se dejará para sí como condición sine qua non que él es el candidato. Probablemente en una crisis como esta, a lo mejor no sabemos quién es el candidato. Y no estoy pensando en un golpe de Estado que siempre son recesivos. Claro. Sino estoy pensando en que la política es tan hermosa que para uno contemplarla bien tiene que estar fuera de ella. O sea, como los malos matrimonios, para saber que son buenos que estar fuera de ella. Hay individuos que tienen esa rara cualidad de entender e interpretar la política desde afuera, pero cuando les toca ejercerla, entonces no toman las decisiones correctas, y eso ocurre mucho con los venezolanos hoy, sobre todo por la rapidez como se han desarrollado los medios. Tú consigues gente que antes no opinaba de nada, bueno, no era visible, hoy es visible, y son capaces de decir las cosas más absurdas, ¿no? Es decir, son capaces de decir que las cosas que tú nunca hubieras dicho, si el que te conoce sabe que hay cosas a las que tú nunca dirías, pues. ¿De acuerdo? Pero alguien lo puede decir, lo pone en las redes y seguramente una cantidad de gente pueden decir, mire cómo cambió Goyo, de tantos años Goyo en tal cosa. Y es verdad, las redes han ido cambiando mucho. Entonces cuando uno dice, ahora ya no se habla directamente, porque los partidos no existen, de verdad los partidos sí, yo creo que los partidos deben cambiar, pero los partidos que nosotros conocimos, que tenían vicio y eran malos, tenían por lo menos algo que permitía, en algunos casos, conversar. Fíjate tú, sin eso era posible construir a un COPEI, que hoy podríamos decir que el Zulia tuvo en la dirigencia copeyana de la época, los estudiantes copellanos eran tipos brillantes, de verdad. Sin duda. Una generación perdida, mira, porque tú tenías, yo recuerdo que lo que más conocía era economía. Ahí estaba una joven llamada Liliana Asprino, que era dirigente, estaba Jaime Blanco, estaba Jorge Sánchez Melián, estaba Alfredo Rincón, y estoy hablando de 4 y seguramente habían 10 más. Claro. Estudiaban mucho antes que uno, estábamos ya finalizando la carrera, pero tú sabías que esos señores sabían de lo que se trataba la política. Eso se acabó. Y esos militaban y acataban líneas y cosas y producían. Después vino aquella expansión que COPEI hizo muy bien, fue enviarlos al exterior, una Marta Sosa, Julio César González, el otro y tal. Ok, pero hoy uno siente que hay como un vacío, ¿no? Un vacío y los partidos nunca discuten nada. Aquí cuando tú le preguntas a uno de ellos algo que pudiera comprometerlo, enseguida espera que vayamos al negro para decirte, yo no puedo hablar de eso. Pues no me preguntes eso. Hubo uno que una vez le dijimos que teníamos el micrófono abierto y se iba a morir, se iba a dar un infarto. Bueno, Francisco, hay un detalle que no solamente, y siempre nos consolamos con eso, el movimiento político internacional vive esa misma cosa. Tú vas a conversar con la socialdemocracia alemana y es un partido con una gran tradición política y teórica. ¿Sí? Toda la gran socialdemocracia alemana fue un hervidero teórico importante. Ahorita no hay nada. Ahorita el gran conflicto es cuántos árabes entran o no entran. ¿Cuántos turcos? Y cómo frenamos en Francia a Le Pen, que va a ganar las elecciones. Las va a ganar. Las va a ganar. Marie Le Pen. Y hay ya una novela excepcional donde el presidente de Francia es un musulmán activo. Sumisión, de Michel Houellebecq. Exactamente, ya es una obra. Y el alcalde de Londres es musulmán. Por cierto, el protagonista de esa obra es un profesor universitario que, qué tristeza, de combatir pasó a someterse a las reglas del juego establecidas. Después que dio tantas batallas, se fue pero el laborismo inglés también como naufraga, ¿no? Bueno, y pasemos un ratico para acá. En Estados Unidos, digamos que es una expresión de Teodoro que voy a saludar hoy porque a pesar de que su salud está delicada, Teodoro jugó un gran papel en estos últimos años, mucho mejor que el que jugó antes, por cierto. No siendo malo, a Teodoro le debe la humanidad los primeros planteamientos serios sobre el eurocomunismo. Cuando uno revisa esa historia, su obra Checoslovaquia, ¿te acuerdas de esa obra? Sí. Es una obra el socialismo como problema. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Tú tienes la candidatura de Hillary,
que es una candidatura, si lo hubiéramos desde fuera de Estados Unidos, una candidatura a década. Socialdemócrata. Sí, con alguna licencia, ¿a quién se te parecería en Venezuela? Bueno, todavía no tenemos, yo estoy pensando en la de Andrés Eloy Blanco, en esta no. Y tenemos un troglodita. Recién en mi casa, médico, mi hijo a veces plantea problemas muy graves que no tengo respuesta, pues entre otras cosas porque estoy en su casa. Entonces uno tiene que ser obediente. Estás en la casa de tu hijo. Entonces, ese discurso del señor Trump es un discurso necesario. Si los países como tal, la humanidad nos hicimos por migración, no hay duda, no hay la menor duda de eso. Y admiro enormemente a un conocido de ustedes, un hermano nuestro, que es Poeta Bellorín, el gran pintor, que él dijo que sin los holandeses, los negros no hubiesen tenido futuro. Porque los holandeses llegaban a comprar negros, que vendían los negros en el África, se los trajeron para el mundo entero. Entonces Francisco puedes poner en Nueva York, en París o en el Cairo, y si se hubiera quedado en el África, tenía que haber esperado a Mandela con mucho tiempo. Sí, no, Francisco no hubiera sido no, exactamente. Entonces, esos discursos se hacen necesarios porque tocan un punto en el cual hay que prestar atención. Nosotros tenemos vacíos. Hay una obra bien importante, y tú que eres un como libros consecuentes, que es La democracia, un libro muy bueno contra la democracia, un poco siguiendo a Feyerabend en la idea. No es que esté contra, sino que para perfeccionarla hay que discutirla. La democracia occidental también ha sido un tremendo error desde el punto de vista de la eficiencia hacia la sociedad. La diferencia contra estos modelos es que en Estados Unidos tampoco tienen los demócratas y los republicanos grandes diferencias. La diferencia, sin embargo, es un modelo en el que hay coincidencias para que ese país... Yo tengo 2 ensayos sobre Obama. Obama es producto de la cultura. Eso es un resultado de un país que ha elevado culturalmente mucho. ¿Tú te acuerdas? Había que ser blanco, anglosajón y protestante. Eso se hundió. Y ahorita hay posibilidad. Lo está tratando de rescatar Trump. Lo está tratando de rescatar. Es un nicho fundamental de pero apoyo. hay alguna cosa que como vamos moviéndonos Que el mundo parece eso. Sí, pero lo que quiero es, porque es que hay algo de lo que tú señalas que es muy importante para estos tiempos, es que tú dices que Trump es necesario, el discurso de Trump es necesario. Entonces, ¿por qué no le damos un toquecito a eso? Porque mucha gente, sobre todo en estas latitudes, ve a Trump como un enemigo, pero es un enemigo por sus opiniones sobre la presencia de los inmigrantes. Pero tú dices que el discurso de Trump es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca ese discurso? Llamar a la conciencia en el sentido filosófico y cognoscitivo de la expresión, de un problema real. No es que es un problema inventado. No es que yo no quiera que haya, que Chirino, mi fraterno amigo, se vaya para Estados Unidos. Y yo también a lo mejor querría irme. Además, ya está... Hablando de José Antonio. Sí, José Antonio. Está cerca porque está de dirigente regional de Voluntad Popular, o sea que... Él va para allá. Presuntamente sospechoso. Entonces, tenemos un discurso que era necesario evidenciarlo. ¿Qué hacer con los inmigrantes? ¿Qué hacer con una cultura que entra y que va a competir? ¿Qué hacer con una cultura que está atrasada en términos reales? Hace 10 años, yo creo que lo dije con Guido, la Sociedad Protectora de Animales no se quejó por lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Sino en Estados Unidos porque unos niños de bachillerato pusieron un satélite, se les cayó, pero en bachillerato pusieron un satélite que llevaba ratas por dentro, y eso se armó un escándalo. Aquí el próximo satélite que construyamos para llevar ratas se va a caer porque no lo podemos levantar, pero ya es otra cosa típica de acá. Entonces, pero hay más ratas ahora porque hay menos gatos. No, porque había más comida. Entonces, ahora ya no, las ratas van a ir indecreciendo. Entonces, esos discursos son buenos, Francisco. ¿Cómo son tan buenos? Yo recuerdo que le hago un reconocimiento. Una vez, polemizando con Lolita, ella me dijo, los trapos sucios se lavan en casa, médico. Y yo le respondí, Lolita tiene razón. Sí y solo sí, la suciedad de tu ropa no afecta al vecino. Tú te lavas la ropa sucia. Le Pen en Francia, el austríaco que el año pasado se mató en el accidente, tenía una propuesta de, bueno, chicos, tenemos los extranjeros, devolvámoslos para casa y le damos los cobres para que estén allá felices. Pero hay un hecho real, empírico.
Y no es para no aceptarlos, es para saber qué van a hacer allá, que es una cosa distinta. Porque ¿cómo no van a aceptar al rector del MIT que es maracucho, chico? Sí. Eso hay que aceptarlo, de anteojito. ¿Cómo no van a aceptar alguna otra gente? El jefe del departamento de Calgary, de matemáticas venezolano. No, y un muchacho que es hijo de Carlos Luis Villalobos, el profesor de la Facultad de Economía, es un matemático eminente en Estados Unidos. Y a Dudamel. Y tuvo la opción dos de músicos que Princeton, hay. Hubo otra universidad y escogió esa, y es el número uno, y un jovencito que Claro. lo veíamos, hijo de Carlos Luis, ¿tú conoces a Carlos Sí, Luis? por Villalobos? De aquí, del sur, y ahí se pasaron. Y en estos días tuvimos acá nosotros una muchachita del Colegio San Francisco de Asís que fue a participar en las Olimpiadas Matemáticas de Hong Kong. Además Y entonces, pero además... Quedó entre las primeras 20, por sí, pero uno dice, bueno, efectivamente, pero claro, y eso nos llena de orgullo, pero lo que digo, entonces yo le dije, en esos eventos hay scouts como en los equipos de béisbol, y le van a decir, mira, la van a ver y le van a decir, mira, nosotros te vamos a ofrecer para ti, tu papá y tu mamá y tus hijos y hermanitos una beca para que vayas a tal parte. Y es verdad. Entonces, pero esa inmigración es selectiva, como la que Venezuela hizo en su momento también cuando Pérez Jiménez. Como la que hubo en la humanidad. Mira, cuando tú migrabas, veías a los judíos que se iban, ¿qué llevaban? Vacas y cabras, compañero. Y donde iban, llevaban tecnologías. Cuando viene esta invasión que se toma América, guste o no le guste a la pedestre chauvinismo, estábamos atrasados, Francisco. Tan atrasados que cuando le daban a un indio un espejo, por eso los engañaban fácil. Por vez primera pensaron que ellos estaban dentro del espejo y daban oro. Ya para los europeos el oro era una mercancía. Pero para ellos no tenía valor el oro. Pero no ninguno. Claro. Nosotros en este momento, ¿qué es lo que esos imperios están viendo? Lo que vieron siempre. Y además un principio económico. Los tipos le dieron valor y utilidad al vidrio del espejo frente a algo, y dijeron, pero si lo que nos van a dar un vidrio donde nosotros nos vemos adentro, y nosotros oro, ¿qué hacemos nosotros con el oro? Lo que pasa es que lo analizamos mucho después. Claro, fuera de contexto, pero no fue que ahí estamos ya razón, no nos quitaron nada. Incluso yo estaba por decirte cuando iba a llegar, porque ya yo contigo no puedo seguir esta conversación con la seriedad del caso. Es como Jesús. Imagínate tú que llega Jesús con aquel poco de gente, y entonces obvio que ya se conocía el pan, y se conocía el pescado, y se conocían las parrillas, y se conocían todas las cosas. Vino Jesús en una de esas y produce pan y pescado a la libre. ¿Cómo se comportó el mercado de panes y pescados en esa época? Yo siempre que Chucho y yo somos buenos amigos. ¿No? Sí, lo sé. Nos tocó lo mismo, yo vivo crucificado, lo que pasa es que no hay nadie que me ayude a salir de ahí. Con Cristo empezó uno de los grandes problemas de la cultura occidental. Empezó la redención por el amor, pero empezó la caridad como cautivo. Naturalmente tú no puedes trabajar con esos dos paradigmas per se. Ahorita en nuestra iglesia yo tengo un gran respeto por el Papa que está, es un Papa muy hábil, pero a la Iglesia Católica le queda un solo elemento para que su discurso sea trascendente, la defensa de los 7.000 millones de pobres. Es decir, tiene que seguir ahí. Y la resurrección, no tenemos otra, porque lo demás se ha ido cayendo, y no porque la iglesia se haya caído, sino porque el conocimiento le va dando otro espacio. Y es bueno hacer un reconocimiento. Toda la estructura de los partidos políticos occidentales es una estructura papal. Sí, claro. Se organizó de esa manera. Pero volviendo a la cosa nostra, dirían los italianos, pero sin mafia, pues la nostra no es tanto, al menos yo no me siento así, a pesar de las compañías en las cuales a veces ando. Estamos en un momento de la historia tan excepcional que se plantea la reconstrucción teórica, y de decirlo en forma vulgar, la reconstrucción ideológica, porque el gran problema, yo se lo he escuchado decir, bueno, a todo el mundo, el problema ético de la sociedad, la diferencia es que hoy sí podemos delimitar qué es ético y qué no es ético, ya la subjetividad de la ética desapareció. Porque tú puedes definir, por ejemplo, si yo estoy contaminando el agua de Maracaibo, ese ha sido el hecho inético más grande de los últimos 200 años en Venezuela. Que no haya agua en Maracaibo teniendo una fuente que pudo ser para alimentar a toda América y no la tengamos. O que tengamos
con respeto de Berlín, una ciudad sucia, por falta de habilidad intelectual mucho más que por recursos. Ahí yo soy andino y a propósito que es una cosa que la tengo en el alma y que no puedo pasar. Yo quiero hacerle un reconocimiento a Margarita antes de seguir, ¿no? Porque en Margarita se está dando esta cosa rara. Y en Margarita es el único lugar del mundo, tú eres muy conocedor de eso y vale la pena porque hay que decirlo. En Margarita Dios y los hombres son iguales. Hay una bellísima canción, una canción margariteña que dice: si el mismo Dios me pide que la olvide, al mismo Dios le digo yo que no. Pero no solamente eso, dice: si Dios baja y me la quita, yo subo al cielo y se la quito a Dios. Oye, consíganme eso por ahí. Y es el único lugar del planeta. Ese es un galerón, el pueblo margariteño. Donde el diablo está domesticado. El diablo no existe en Margarita. El diablo a pesar de que se llaman ellos hijos del diablo. Por eso, porque son tan extraordinarios, bellos como cultura, que le dijeron al diablo, que normalmente se ocupa de las travesuras, vamos a hacerlas juntos, chicos. Y aprovechemos nosotros ahora este momento que estamos hablando de Margarita para hacerle un reconocimiento a un gran amigo que murió hace poco. Rafael Zavala, exactamente. Gran amigo que lamentablemente no estaba aquí en Maracaibo. Y bueno, ahora que hablaste de Margarita y hablamos del hijo del diablo del galerón, lo que nos falta hablar es de un hervido. Antes de ir a la pausa, yo quiero dejarles aquí, a ustedes que son docentes universitarios, estudiantes. No vengas con ese chantaje mágico. No, porque es que me interesa lo que está nuestro común amigo, el gobernador Arias, ha lanzado un programa que se llama Líderes que van a de los CLAP, que van a garantizar la dotación de los rubros alimenticios. Pero lo que me llama la atención es esto. El gobernador del estado, Francisco Arias Cárdenas, dio inicio ayer al plan integral de captación de emprendedores, quienes recibirán formación en las áreas por programación, organización y motivación, a través de talleres, conversatorios, videos, etc. Pero ¿quiénes son los que les van a dar las clases? Es lo que me llama la atención. El programa va a estar dirigido a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente Francisco de Miranda. Está muy bien. Se los voy a dejar para que lo comenten al regreso. Sí, pero tenemos muchas cosas por delante y creo que esto... No podemos solicitar que nos vendan 3 horas más de programa para seguir. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Amigos, seguimos con Américo Goyo conversando de todo lo que haya que conversar. Y como ya le dimos un poco a los partidos, a la ideología y al nuevo pensamiento, donde por cierto, Américo dice que la presencia de Trump pudiera ser el despertar de una sociedad norteamericana que ha estado muy traumatizado por las guerras, por los problemas, por la situación económica, pero los tipos siguen allí. Y el capitalismo efectivamente generó riqueza y sigue generando riqueza. El problema ha sido fundamentalmente que no ha podido lograr un mecanismo de distribución que garantice que los que menos oportunidades tienen de desarrollarse, por lo menos sobrevivan en una sociedad altamente competitiva. Pero terminábamos con lo del liderazgo. Sí, el liderazgo que tenemos hoy en Venezuela no dista mucho al que tenemos en Alemania, en Francia, en Italia, en España, donde ese personaje llamado Rajoy tiene un contrapersonaje llamado Sánchez, que uno de verdad, y un tipo de un cabello largo que no sé cómo se llama, que es verdad que son, yo digo, pero estos fueron los... Tú no sabes cómo se llama, pero sí lo que cobra. Sí, lo que cobra sí. Y yo digo, y estos fueron los tipos que al mando de 3 carabelas llegaron aquí e hicieron con nosotros lo que les dio la gana. Yo siempre pensé que esos se fueron y los que vinieron después tenían mucho de lo que llevaron. Sí, ¿eh? Sí, porque bueno, si tú tienes que pensar en la inmensa España, piensa en Séneca. Séneca tuvo más o menos 40.000 esclavos y sabía qué hacer con ellos. Nosotros en este país somos unos cuantos millones de esclavos y no sabemos qué hacer con los que nos dominan. Sí, y además, chicos, que aprovechamos que está Goyo aquí, que es un hombre de la iglesia. Los españoles tuvieron su papa, ¿de acuerdo? Claro. Pero nadie se acuerda de que ese papa era español, sino se acuerda de Lucrecia, que era hija de él. Y ahí han montado una historia, chicos, que monta Julio, que llega después, que era enemigo de él, pero que estaba apoyado por los italianos.
Y entonces ese Papa español ha llevado palo desde aquella época hasta hoy. Sigue llevando. Y sigue llevando. Claro, y no le queda más remedio que aguantar, además. Pero de verdad, ¿tú crees que los Borgia fueron tan bandidos como la historia lo recoge? No, yo creo que los Borgia fueron tan bandidos como era la iglesia en ese momento. La iglesia quitaba y ponía poderes. Claro, y compraban los papados. Y esas por cosas. supuesto. Y más o menos, eso se rompe un poco en homenaje a la verdad, cuando aparece Juan XXIII, probablemente el papa más extraordinario en la historia de la iglesia. ¿Y cómo Porque llegó? Llegó porque era hábil. Llegó, yo no sé, uno no puede decir grosería, pues esas son de la propiedad del presidente de la República. Sí. Pero de todas maneras, Urarpiete dijo que Sí. llegó haciéndose el pendejo. Un hombre con una formación muy fuerte. ¿Y a quién pone de ayudante? A un gran teólogo que daba clases en la Universidad de Heidelberg, que Kuhn se llama, como que después la iglesia lo expulsa. Y Ratzinger lo vuelve a llamar Thomas Kuhn, ¿no? para discutir cosas, entre otras cosas, todas las que hay que discutir. O sea, la más sencilla, chicos, si tú puedes, por ejemplo, nosotros no hubiésemos podido ser canonizados por algún pecadillo, pero canonizaron a otros que mataron a miles y tuvieron todo el poder del mundo. Este papa los decapitó. Me recuerdo que los maracuchos, con una ironía grande, cuando este pueblo tenía ironía, porque me da la impresión que la perdemos, porque a veces los que nos gobiernan nos quitan la ironía, nos amordaza tanto que perdemos el humor. Ya el maracucho nos soporta. Yo no tengo anatomía espiritual para soportar a Francisco. Franciscuario. Sí, no puedo. Que pone una cosa No que tiene se llama... qué, no tiene anatomía. Sí, es una locura, pero vale la pena. Anatomía espiritual, no, sí. no. Está bien. Una cosa que se llama maizante en Maracaibo, chicos. Es Le acabas de dar la tecla, chico. una monstruosidad, Francisco, es una monstruosidad, ¿no? Como si yo pusiera alguno de los... Tú tenías una propaganda aquí de un lugar muy lindo hacia la Concepción, yo no sé si sí. Sí, pero la tengo en la radio. Ah, bueno, tiene radio y pusiera de gerente a la Madre Teresa de Calcuta, chico. No aceptaría. Me tumban el programa. Por los sueldos. Exacto. Entonces, claro, y tú hacías una pregunta muy mordaz, ¿qué vamos a hacer? El gobierno no puede hacer nada, porque esos ¿cómo se llama? Clap. Ya no pueden capturar más nada. Ya la crisis, lo que había se lo capturaron, lo claptearon y ahora no hay nada que hacer. Solo que estas cosas son distribución de la corrupción. Entonces, para volver a esta cosa trágica donde estamos, Me acaba de dar un titular para la columna, América. ¿Ah, sí? A propósito de eso, digo, eso que acaba de decir, distribución de la corrupción. Entonces, bueno, por cierto, que es un recuerdo también que hay dos grandes amigos orientales, también Gary Mendoza, que fue un abogado, fue oriental, y él dijo, ya Gary tiene como 7 a 8 años de muerto, éramos compadres, alguna gente tan buena que me aceptó de compadre, y él dijo, compadre, aquí lo único socializado es la corrupción. Y claro, sin ver estas cosas y para tratar de que los que nos están viendo, y por cierto, saluda a uno de mis hermanos que ve tu programa, chico, por allá en el infierno donde está viviendo escondido, donde lo han asaltado y demás cositas esas. ¿Tu hermano el militar? Gerardo, sí. Gerardo. Entonces, tenemos un país que ha perdido sensibilidad, que ha perdido humor, y lo que queda, yo un día pasado vi un texto de Laureano, que es un amor de la familia, pero Laureano es un ser extraordinario, y publicó un texto de mal humor. ¿Cómo estará de fastidiado? Que fue un famoso texto ese que reproduce Napoleón se ponía unas camisas rojas para que no se dieran cuenta y Maduro usa pantalones marrones, ¿no? Entonces tú dices, bueno, cuando llegamos a eso es porque hay un obstinamiento o una obstinación y caemos de nuevo en el discurso necesario de eso que llaman los europeos todavía, con alguna razón la derecha, que está poniendo cosas para que reflexionemos. Liguemos que no tomen el poder, pero a veces ¿para qué? ¿Sí? Cuando tú ves... ¿Tú crees que si Trump gana en Estados Unidos cambiarían las cosas? No mucho, Francisco, porque... Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Por una parte. Hay fuerzas fácticas en Estados Unidos que De impiden hecho, que el presidente haga lo que quiera. Tenemos un presidente en los Estados Unidos que es el redentor de Cuba, no hay duda. Y si ustedes miran la conferencia,
¿cuál es la estrella que Cuba hubiese mandado hace 5 años a un evento como este? Al presidente de la República. ¿Y a quién manda? A un canciller, que por cierto es el más pro-yanqui de todos los cancilleres del mundo. ¿Tú oyes a ese joven hablar de Estados Unidos? No. A Rodríguez Pasillo. Sí, ni Whitman es capaz de decir cosas tan bonitas en los Estados Unidos. Porque una cosa grande, y por cierto es interesante para el materialismo ese maluco, que se pensaba que cambiando las condiciones materiales, inmediatamente Américo, se acabó. Américo, y yo aquí, pero con una digresión rapidito, porque no tengo otras cosas que decir acá. Las universidades de aquí no te han propuesto a ti un seminario donde tú vayas por lo menos 5 días a la semana a contar estas historias que cuentas muy bien en televisión y que serían formidables si las pudiéramos tener frecuentemente, con cierto orden, cierta producción. Es decir, en la universidad son a estudiantes y profesores cuya desorientación vemos a diario. Y entonces digo yo, no se le ocurre que un director de escuela que diga, bueno, voy a contratar a Goyo para que cate libre, que entren los que tienen que entrar. Y si no viene nadie, que él siga hablando ahí, que sería bueno. Es lindo hablar solo. Sí, y eso porque tú vas introduciendo temas y temas y temas que se van quedando, porque un programa de televisión no da para tanto, pero que a veces, yo recuerdo que una vez entrevistaron a Galbraith en un programa de televisión, en la BBC, por cierto. Sí, entonces, Galbraith habló de tantos temas que la televisora le propuso hacer un programa sobre distintos temas que después recorre en un libro llamado La Era de la Incertidumbre, y entonces Galbraith va dando su opinión sobre los temas. Opinión que no tiene, si no es tu opinión, que a veces molesta a uno, a veces molesta a otro y tal, pero es tu opinión. Y entonces un día, Américo Goyo, como todo pasa en el mundo, tú te mueres y entonces... Yo veo todos los días el documento que saca, el único documento importante que hacemos los jubilados en la universidad, una página. Y siempre salen los muertos ahí. Yo salgo buscándome todos los días. Sí, exacto. Y entonces lo que digo es que cómo se pierde parte del talento y de la inversión que hizo la universidad en muchos de nosotros, y que hoy ya no le podemos dar a la universidad nada. No porque no queramos, sino porque la propia universidad se encarga de sacarnos, ¿no? Iba a contarte un casito que pasó, que no lo quiero dejar pasar, porque tengo primero que saludar a una señora que se llama Riquilda Luzardo. Ella es de Kías Café. Bueno, ella está pendiente en este momento de lo que estamos diciendo, y bueno, nosotros estamos muy contentos de que ella esté pendiente del programa de Ender Arenas y Francisco Rojas. Arenas está de viaje, él debe regresar pronto, porque él es un venezolano que no se va de Venezuela, porque él me dijo que él esperaba que todo se pasara para sentarse en una esquina de Maracaibo a ver pasar a los que gobernaban, pero no para maltratarlos, ni para herirlos, ni mucho menos, sino para ver cuál va a ser su comportamiento, porque hay algunos que se han comportado tan mal que da dolor. Y en eso que se comportaron mal está la señora ministro de la Felicidad, que tú sabes que en Venezuela hay un ministro de la Felicidad. Ella, en atribución, en base a las funciones que tiene como ministro, se presentó en Fuerte Tiuna. Hay una señora ahí, madre soltera, que llevada por las cosas que están pasando, sacó la única olla que tenía en su casa y empezó a cacerolear. Y a darle duro a la cacerola, que por cierto, si de lo duro que le daba la podía romper. Llegó a la ministra y ella en persona la sacó del apartamentico. Bueno, la ministra de la Felicidad se llama Carolina Cestari. Cestari. Ya debe ser de italiana o de ascendencia, porque algunos Cestari de esos fueron muy complicados. Pero dos cositas. Una, la universidad, tú lo dijiste sin querer, la universidad no nos llama, no solamente a mí, a mucha gente muy valiosa. Ahorita acaba de morir un señor extraordinario como es que Aquiles Materán, y la universidad no supo que se fue Aquiles. Y Aquiles era Aquiles, pues. Con Aquiles se hablaba de matemática y se hablaba de filosofía, y en los últimos tiempos estaba estudiando ópera. Para el decano de la Facultad de Ingeniería eso debe ser un exabrupto. La institución no te llama, a ti ni a mí ni a ti. Eso no es como se llamó a Zapata, que no era profesor universitario, y probablemente Platón también habría dado clase, tampoco tenía título, sino porque simplemente la institución se negó. La institución, que es para la creación, para el debate, para el análisis, se negó. Y hago un homenaje aquí a dos grandes intelectuales,
La obra de Feyerabend y la de Lakatos sale de los encuentros personales, que dos posturas ante la ciencia, ante la vida, ante el conocimiento distintas. En nuestra universidad también hemos tenido eso, perdido. Cito un caso. Nosotros tenemos un investigador de la talla de Bernardo Rodríguez o de cualquiera de ellos, un médico que hace milagros como Gustavo Pineda, un maestro como Benítez que tú conoces. Rolando Benítez. Que están... Y yo les puedo garantizar que si en Maracaibo habla bien del Ulises de Joyce, va a ser Rodríguez Iturbe. Entonces, la universidad no sabe lo que tiene, porque lo que tiene lo consumió la cotidianidad antiacadémica. La universidad no existe, Francisco. La universidad son unos gremios que ahorita están viendo a ver si nos pagan un 50 o un 70%. No sea tan ambicioso, un 20. Un 20. Bueno, no importa, ya yo me entregué. Entonces, como sufro de una enfermedad muy curiosa, confieso, yo sufro de Alzheimer voluntario. Me acuerdo estrictamente lo que me da la gana. Entonces, pero antes de seguir, chico, de verdad que yo no toqué lo de la muerte de Aquiles Materán porque yo me enteré mucho después. Yo no estaba acá, me dolió mucho después, mucho, y entonces solo un amigo llamado Dionisio Brito, gran amigo, también amigo tuyo, no, Dionisio Brito, me llamó un día y me dijo, mira, es cierto que murió Aquiles Materán, y yo desesperado, no sabía, le dije, no puede ser, debe ser un error, porque yo no, y empecé a llamar a los amigos. Bueno, nadie sabía, y me llamé a la Facultad de Ingeniería y nadie sabía, entonces alguien me dijo, no, es que él pidió, y su familia pidió que todo fuera muy discreto, que no pasara, pero la institución no podía dejar pasar eso por alto, porque Aquiles Materán fue una figura de los últimos 40 años de la universidad, y sobre todo en la Facultad de Ingeniería. Está bien que el rector no hubiera sacado nada. Ender Arenas murió para la universidad, estuvo muerto como 4 meses, y la institución no se dio cuenta, pero sí se dieron cuenta para sacarlo de la nómina. Ender Arenas estuvo muerto, y la universidad ni siquiera una notica luctuosa pudo sacar. Se muere Aquiles Materán, y es verdad, mira, así él haya dicho que no quería, la institución tenía por obligación moral haber sacado, aunque fuera una pequeña cosa, pero no lo hicieron, y eso de verdad que sí preocupa mucho. Claro, ¿no? Y porque, lo mismo podía citar un hombre excepcional, que es el hematólogo más importante que ha dado el sur, Manuelito León. Manuelito León. Y nadie supo, chico. Sí. Murió en la miseria más absoluta, con el puro amor de la familia y 7 amigos. Y te cuento que otro profesor que le dio a la universidad casi todo, llamado Antonio Martínez Medina. Carajo, murió Antonio Martínez Medina, economista, un hombre que ocupó cargos importantes en la estructura de poder en el país, porque es un economista brillante. Murió, chico, y solo lo acompañaron 2 o 3 personas, y la institución a la que él sirvió, en la que se jubiló, no dijo absolutamente nada. Entonces hay como una pérdida de sensibilidad, ¿no? Es decir, hay una cosa así como que la institución dejó de ser lo que era, ¿no? Esa comunidad de intereses, como que para los intereses como que son otros, ¿no? Totalmente, una comunidad de gremios. Entonces, una comunidad, por lo tanto. Entonces, bueno, ya dicho esto, no podemos terminar sin el discurso que dio una muchacha que no recuerdo el nombre, y lo que más recuerdo de ella fue que primero dijo los epistemos, pues, y a mí me pareció mejor. Ella es licenciada en filosofía. Sí, es licenciada en filosofía. Ella es licenciada en filosofía en una escuela que no gradúa filósofos. No, esa escuela gradúa licenciados en filosofía para dar clases de filosofía. Pero la niña parece que era bastante aventajada en sus estudios y dijo que ella, los epistemos en la escuela son entonces un poco como le decían a los tipos en la escuela de letras, ¿no? Aquellos. Y luego dijo que ella no sabía sumar ni restar. Yo al principio creí que era una metáfora que ella quería colocar, porque los filósofos aparentemente no les debe interesar la matemática, pero yo he leído que sí, que los matemáticos y los filósofos se van de la mano. Y pensé en Bertrand Russell y pensé en otro, y dije, pero ¿será que esta muchacha está estudiando en otro lugar? ¿Será que esa no es una escuela de filosofía y le dieron el título equivocado? Entonces dije, bueno, oye, ¿tú crees que la universidad debe seguir grabando licenciados en filosofía? Yo creo que la universidad, bueno, voy a decir algo muy duro. En una reunión que se hizo en Caracas de la Facultad de Humanidad y Educación, estaba otro decano en la central, un hombre matemático, el que hizo la revisión de los libros de García Vaca en griego. Entonces tú entenderás que... Y él me preguntó qué opinión tenía yo de esto. Le dije, cerremos la Facultad de Humanidad y Educación. Eso es que habría que hacerlo por profilaxia académica.
porque cuando las facultades de Humanidad y Educación se las apropió el pedagogicismo, se murieron, Francisco. Porque el pedagogicismo es una tendencia ideológica. Pero cogieron tanto poder que hasta una rectora tuvieron. Y van a seguir, porque ahora para ser tu profesor no necesitas saber, sino tener una cosa que llaman componente pedagógico. Sí. Eso es una cosa, está bien, pues, porque está bien que para parir se le diga a la dama que necesita tener un componente para parir. Y el primer componente tiene que tenerlo, tiene que saberlo hacer. Ah, exacto, uno, y el otro que quien la ayude de afuera. Pues la universidad se parecen a eso, tiene que tener un componente ético que la haga tener conciencia de su mismidad. Tú citaste, la gente extraordinaria. Yo le había propuesto a uno de los rectores que hiciéramos un encuentro anual con la gente que esta universidad o el Estado Zulia ha dado, chicos, que son unas referencias. Yo soñaba que un intelectual como Pepe Rodríguez Iturbe se reuniera perfectamente bien con Manuel León a hablar de la vida, chicos, en una institución que lo único que hace es practicar la muerte, porque las universidades, Francisco, se mueren cuando se dedican a vivir en silencio. La muerte de las instituciones es el silencio, como también lo es de nosotros. Cuando ustedes sobreviven, yo no sé cómo, pero sobreviven porque son capaces de romper el silencio. A veces tenemos que no decirlo completo. Claro, claro. Pero sí que la gente a veces lo hay ve. que ejercer un exceso de prudencia. No tanto como vale la pena. Recién antes hay un gran músico venezolano que se llama Luis Morales Vance, que ahora se retrató en el mar, un tipo blanquísimo, y se ve perrugido. Yo no quiero llegar a tanto, pero Luis Que Morales... tú también eres un buen músico. Le iba a preguntar, el Festival Academia Nuevo Mundo. Él lo está haciendo mi hijo en Aruba, en Aruba, con sí. un super éxito, y dirige además un festival en Ottawa, dirige el Festival de Música de Washington. Y el de aquí, yo te voy a dar Bueno, pero el de aquí no nos fue posible, en primer término, porque la estructura de poder en Venezuela niega el arte, niega la ciencia, niega la belleza, chico. Eso explica por qué Eri Fosse es ministro. Eri Fosse, que se llama el señor Ibarela, chico. Que me perdone, que debe haber alguien que se llame Y dijo ahí, claro. Ministro de Asuntos Penitenciarios. Sí, Cuya política más relevante fue haber negociado con los PRAN la paz y la tranquilidad de las cárceles. ahora, Tú sabes que yo siempre quise ser emperador en Roma, para poner a Melissa de ministra penitenciaria. pero fíjate que en estos días, ya en otro plano de quehacer universitario, aparecieron unos profesores, digo yo, que no voy a decir la palabra porque ciertamente pudiera sonar como ironía, ¿no? Unos profesores de alguna manera importantes en la institución, diciéndonos que ellos ya habían logrado que los CLAP le llegaran a los profesores universitarios. Imagínate, Entonces, tanta sí, miseria. sí, mira, pero lo dijeron y hay una señora que creo que se llama Flor Cristalino, no sé quién es ella, nunca en mi vida la he visto, pero ella salió junto con alguien que yo conozco de la Facultad de Economía, el profesor Emilio Chirino y seguramente la profesora Ada Quesada, diciendo que ya habían logrado con la gente que distribuye las bolsas de comida que cada profesor pueda recoger su bolsa previo pago de la misma, ¿no? Incluso para facilitarle la cuestión a los profesores que de repente no pueden llevar el efectivo porque se los pueden atracar y ¿Para qué? ¿Por nómina? no, un descuento por nómina. Y ellos lo planteaban, las profesoras Cristalino, yo no sé si usted la conoce, Sí, cómo no, claro, yo no la conozco, pero ella se sentía de verdad que orgullosa, estaba dando un gran aporte a la institución. Y yo dije, ¿será que la universidad hoy es una bolsa de las del CLAP? Yo lo que creo que la universidad ya es una bolsa. O sea, en el sentido es un buzón grandote, donde no el de Jai, por cierto, donde el padre de los agujeros negros, sino un agujero negro sin salida. Cuando tú pones estos ejemplos, eso es para sentarse en la casa casi a llorar de tristeza. Antes uno podía decir, bueno, voy a tomarme un whiskycito para que el dolor sea menos. Ahora ya no puede. Tu generación aún disfrutó de una universidad que tú llegabas a comprar libros en la universidad. Sí, claro, claro. Si eso, aun cuando fuese eso,
Yo no sé si la profesora Flor o su gente pudiera verlo. Ahorita hay profesores, yo tengo alumnos que me consultan que están haciendo su doctorado, casi en la clandestinidad. Tengo 2 de la Simón Bolívar y por ahí anda, y 1 de Luz. Yo no necesito que me consulten para que me paguen ni para que me den crédito, sino para conversar. Y si se lograra, Francisco, siquiera eso, que tú pudieras comprar un libro. Yo no sé, Ronald, cómo haces tú. Casi tener un libro, para citar un ejemplo, de Lácatos que valga $25 en Europa. Pero precisamente, ¿cómo lo compras tú? Pero precisamente lo que llama la atención es que con tantas carencias, y entonces es decir, lo que hay es un reconocimiento a la miseria en la que vive el profesor universitario. Ni siquiera el reconocimiento, es asumirla como parte de la vida de uno. Exacto, entonces peor todavía. Es peor. Sí. Entonces, pero lo que más me llamó la atención no fue que lo dijeran ellos. De la lista de la gente que Sí, estaba en no, el está campo. bien, porque yo sé quiénes son ellos y ellos, de verdad, no los conozco por lo que personalmente, pero sé que en sus escritos y sus cosas sé para dónde quieren ir. Pero es que la respuesta de lo que llamábamos la conciencia crítica universitaria No existe. no existió, No ¿vale? existe. No hubo nadie. Y entonces, cuando yo le comenté a esto a un profesor, me dijo, ¿tú recuerdas aquel día que estábamos viniendo de la Facultad de Humanidades para Economía? Porque el café de la Facultad de Economía era pésimo. Y en Humanidades hacía un cafecito más o menos bueno. Y nosotros íbamos a tomar café y me dijo, Francisco, nosotros tenemos que hacer un pronunciamiento fuerte porque la universidad tiene que ser comenzada a defenderse desde ahora. Porque los planes del gobierno son estos y esto y esto. Y una profesora, amiga de nosotros, que también tomaba café, me dijo allí, ustedes no tienen problema porque Francisco ya puede jubilarse y tú también. Pero yo me tengo que quedar y tengo hijos y me puede pasar lo de PDVSA, que me voten del trabajo. Claro, ya no Gastón Parra no estaba en la universidad y no podía, ¿no? Ya Gastón se había ido y no iba a hacer lo mismo en la universidad, que lo hubiera hecho, ¿no? Porque aquella manera que hicieron, que como hicieron una cuestión de despidieron a los petroleros, no, quedó para siempre. Y Gastón estaba allí, Claro, con su chaqueta negra. En la universidad pudo haberlo hecho en nombre de la ideología también, pues del purismo ideológico. Pero ese día, de verdad, sentí que la universidad se nos estaba ahí marchando. Y cuando después que ya lee un profesor que da clase en el Instituto de Estudios de la Empresa, que le da clase para que sean las empresas más eficientes, diciendo que los profesores no vamos a tener problemas porque nos van a dar nuestra bolsa de CLAP y no haya nadie, ni rectoras, ni los candidatos, ni que hay un montón de candidatos que quieren ser autoridades. Bueno, yo cada vez que he venido a tu programa siempre he dicho lo mismo. Sería ideal. Yo no sé quién es el rector, o sea, en términos de ser rector. ¿Tú no sabes quién es el rector? No, desde el punto de vista de que yo... De lo que es rector, sí. Sí, yo claro. tengo respeto inmenso por el doctor de Venanzi, uno de los corredactores de la ley de universidad del 58, que cuando desaparece de su vida como rector dejó 10 o 12 tomos de investigación científica porque sabía que hacía un rector. Pero... Y bueno, yo me acuerdo... Tú tampoco puedes pretender que... Bueno, una anécdota que mi amigo del alma Lombardi me tolerará. Y si no, bueno, que se disguste. Venía Lombardi con el negro Basabe. Digo negro porque es negro, no voy a hacer una metáfora. No es afrodescendiente. Y yo lo saludé. Le di la mano a mi hermano, yo soy casi tan italiano como él es más fino que yo, nació más en Italia. ¿Y él es Ángelo? Sí, así es, él es Ángelo, ¿qué más? Pues? Y yo como que no estoy tan cerca, soy casi un querubín. y le doy la mano y le digo, señor rector virtual, ¿cómo está usted? Y él le di la mano a Basabe y le dice, señor rector real, ¿cómo le va? Eso es la universidad. Ya aún cuando Lombardi se parecía mucho a un rector. Pero hemos tenido una degradación inmensa. Nos quejamos de que la oposición anda con tantas cosas, pero ahí la cosa anda mejor. Yo voy a citarte un dato, Francisco, no para que pases el día mal. La nómina de los profesores y estudiantes, profesores, obreros y empleados, se lleva más o menos el 90% de todo el presupuesto universitario. De ese inmenso porcentaje, casi un 80% nos lo llevamos los jubilados.
y la universidad no sabe qué hacer con nosotros y nosotros no sabemos qué hacer con la universidad. Por ahí hay un programa de radio que tenía un grupo de profesores jubilados y no lo pueden hacer en FM Luz. Yo le dije a los compañeros profesores, yo voy y vamos a tomar FM Luz y le vamos a decir a las 4 autoridades universitarias, ustedes son jubilados, chicos. Esta es una contradicción, Francisco, que nosotros los jubilados tengamos que dirigir la universidad y luego cuando estamos en los cargos funcionales, accidentales, los convertimos en cargos vitalicios y somos capaces de decir que la reelección es negativa, que la promoción electoral es negativa. Yo no sé, aquí ya tienen casi 8 años las autoridades y no han convocado a elecciones no porque el tribunal se los impida, no porque es que la Constitución los obliga a hacerlo, pero no lo hacen por complicidad con el Estado, con el régimen, así salgan declarando que no. Yo vi el documento que le entregaron a la Comisión de Asuntos Universitarios de la Asamblea Nacional. No piden un libro, Francisco, piden plata. Y la tragedia está en que le dieran toda la plata del mundo, no saben qué hacer con ella. Bueno, amigos, con esta última frase del doctor Goyo terminamos este programa de hoy, porque si le dan toda la plata del mundo no sabrán qué hacer con ella. De verdad que la universidad en sus tiempos hasta una librería tuvo y muy buena. Excepcional. Una librería buenísima además. De verdad conseguías todos los títulos que necesitaban los estudiantes de las distintas escuelas. Un estudiante de ingeniería que necesitaba sus textos de matemáticas o de física o de química iba a la librería y los estudiantes de economía conseguíamos allí todo lo que necesitábamos. Pero bueno, amigos, de esa universidad volveremos a hablar quizás en otro momento porque... Yo vi mal, José. Tú dijiste volveremos o Universidad Bolivariana. No, bolivariana no, pero yo he dicho, ya para finalizar, que me esté dando unos minutitos más hoy porque yo me quejo mucho, es que esta ley que acaba de aprobar el gobierno, esto a mí me parece formidable, porque fíjate que van a votar los empleados, los obreros, los profesores y los egresados, ¿no? Entonces uno va a tener como 4 votos. Entonces, como en la universidad, según decía el negro Valladares, que Dios lo tenga en la gloria, que todo puede ser objeto de mercado. Uno puede ir, yo le vendo el voto de profesor a uno, le vendo el voto de empleado a otro, porque hay profesores que son empleados y obreros y también son egresados, obviamente. 3 votos. Entonces tú puedes vender 3, y es buenísimo también, pues es mucho más democrático. Y yo he propuesto ya finalmente que el rector sea un obrero, el estudiante, vicerrector académico, el vicerrector administrativo sea un empleado y el profesor, como tiene obligatoriamente que saber leer y escribir, debe ser el secretario. Por aquello de la firma. Yo me parece muy bien. Es así, claro. El profesor no tanto, sino porque como sabe, debe, si profesor, bueno, aunque se han dado casos, si el profesor sabe leer y escribir, puede ser secretario, para que las cosas queden claras, para que no haya, y esto, créeme lo que a la gente del sindicato de obreros les ha gustado mucho, y a los empleados también. Bueno, a mí me parece perfecta, porque no va a cambiar lo que tenemos. Amigos, nos tenemos que marchar. Mañana es viernes y regresamos. Mañana seguramente está con nosotros Pancho León, el hombre de Pica Pancho, y seguramente Pancho va a traer para que el picante se pueda expresar, a lo mejor unas cositas de esas frituras zulianas que son tan sabrosas.